Ignacio. Sí. ¿Sabes que justo anteanoche vi bueno, me acuerdo, siempre pongo a ver videos al Pepe por YouTube, y justo estaban mostrando una presentación en edición, no sé en dónde, si en China, no sé dónde era, porque era por esos lados, una nueva máquina de sándwiches. ¿Una? Mírate, era gigante, máquina para hacer sándwiches. ¿Para hacer ¿Sándwiches? qué? ¿Jamón y queso? Ah, sándwiches. Sánchez, entendía. Digo, casi Sándwiches, personas que lo llaman Sánchez, de sándwiches. apellido. No, no, no. Tipo, por ejemplo, esta casa que te hace los sándwiches, se me fue el nombre ahora, pero una máquina. Y era impresionante porque hacía no sé cuántos por hora, pero vos veías a todos los muñequitos, todos los chinitos uno al lado del otro, y uno ponía una feta de jamón, el otro le ponía la otra feta de jamón, el otro le ponía la feta de queso, el otro le ponía... Eran un montón y sacaban miles y miles de sándwiches para venderlos. O sea, una locura. Y nada, es como lo de Chaplin que habíamos visto la otra vez, ¿no? Y lo presentaban como lo nuevo, o sea, como comprar esta, que esta es la mejor, pero en realidad están todos los muñecos ahí, todos los chinardos, uno al lado del otro, poniendo fetita de jamón. ¿Y te venía con todos los chinos la máquina? Sí, se ve. Pero, no, terrible, terrible, porque nueva, te cortaba el pancito, o sea, desde que te hacía desde la masa, ¿no? Hasta que ya sale el sándwich empaquetado. Claro. Pero un chino al lado del otro, y uno ponía una feta de jamón, el otro ponía la que le faltaba, o sea, no es que el mismo chino ponía las dos fetas de jamón. Después venían dos fetas de queso y era uno y uno al otro, o sea. Bien, eso es taylorismo puro y insisto con el concepto que cuando hablamos en su momento de Taylor. El taylorismo funciona, ¿sí? Y en el área productiva, sobre todo, genera buenos resultados. Por eso se sigue utilizando. No podemos utilizarlo para todo tipo de organización y para todo tipo de tarea. Pero sí, en algunas tareas funciona y funciona bien. Por eso se sigue utilizando el mismo sistema. Bueno, los neoclásicos surgen en la década del 50, ¿sí? No es una teoría, se le dice enfoque porque en realidad son varios autores que más o menos opinan lo mismo, pero no llega a ser una escuela, porque no estaban de acuerdo en todo. Pero pasamos de principios de 1900, los clásicos. 1930, más o menos, Escuela de Relaciones Humanas. 1950, fines de la década del 40, enfoque neoclásico. ¿Qué pasó en el medio en el mundo? La guerra. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Exactamente. ¿Alguien se acuerda en qué año fue la Segunda Guerra Mundial? Del 39 al 45. 45. Exactamente, de 1939 a 1945. Es decir, salimos de Elton Mayo y entramos en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando entramos en la Segunda Guerra Mundial, lo que se le dijo a Elton Mayo fue: está muy bien todas tus teorías. Primero que, imagínense que en la década del 30, un psicólogo hablando, hoy en día hay gente que no le cree a los psicólogos, imagínense en la década del 30. Un psicólogo hablándole a las empresas cómo hacer para producir más en el medio de una guerra mundial. La gente le dijo, todo muy lindo lo tuyo, que la gente se lleve bien en grupos, la organización informal, todo lo que vos quieras. Pero acá necesitamos producir. Necesitamos producir porque estamos en guerra. ¿Y quiénes son los que saben producir? Los clásicos. El enfoque neoclásico surge luego, durante y luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Porque justamente lo que se buscaba era productividad. La Segunda Guerra Mundial tiene una particularidad, esto es un cuentito que siempre les cuento y insisto, es un cuentito y no lo tomen como mucho más que eso, no tiene mucha realidad científica más de lo que voy a contar, que tiene que ver con cómo transcurre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes saben más o menos qué países intervenían en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien tiene idea? Alemania, Alemania, sí, Alemania, Francia, Italia, Francia, Inglaterra. Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, Bien, Japón. bien. Paremos ahí tenemos los principales, ¿sí? Alemania, Italia, Japón, estaban de un lado, El eje. el eje, y del otro lado los aliados. Y de los aliados estaba Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Estados Unidos lo último. Estados Unidos a lo último. Ahí es a donde iba justamente.
La Segunda Guerra Mundial tiene una particularidad, y es que Estados Unidos inicialmente no entra en la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial ocurría principalmente en Europa. La amenaza nazi crecía en Europa, Alemania empieza a invadir a otros países, pero todo dentro de Europa, y no toca a Estados Unidos. Entonces, el pueblo de Estados Unidos no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos venía de una crisis financiera muy importante, una de las más grandes que se recuerda en la historia, que fue la crisis del año 30. Crisis que tiene una particularidad, que no sé si todos lo sabían, que no fue en el año 30, fue en el año 29. Se la conoce como la crisis del año 30, pero fue en 1929, y esa crisis financiera llevó a que muchísimas empresas quebraran. Y el sistema productivo de Estados Unidos estaba bastante endeble. Saliendo de esa crisis, empieza la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos no se mete. Y cuando está ya avanzada la Segunda Guerra Mundial es cuando Estados Unidos decide ingresar a partir del ataque que sufre a Pearl Harbor. ¿Alguien vio la película Pearl Harbor? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No la vieron? Bueno, está Ben Affleck con la misma cara durante toda la película, como es Ben Affleck siempre, o sea, siempre la misma cara. Se murió el mejor amigo, una cara, se está por casar, la misma cara. Toda la película la cara de Ben Affleck, pero básicamente lo que cuenta es cómo fue el ataque japonés a Pearl Harbor, ¿sí? Después hay teorías que dicen que fue un supuesto ataque, que en realidad el ataque nunca existió, o que fue un ataque, un autoataque. ¿Por qué? ¿Por qué están estas teorías? Porque hay una realidad que marca que el gobierno de Estados Unidos le interesaba entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero al pueblo de Estados Unidos no. Al gobierno le interesaba porque siempre que hay una época de recesión, sobre todo para una potencia mundial como Estados Unidos, la guerra le genera una gran posibilidad, porque hace que se active toda la industria. La guerra funciona como mecanismo multiplicador para que la industria empiece a funcionar. Entonces, Aparte en te un momento de ayuda y después me recesión... beneficio. ¿Cómo? ¿Cómo, Martín? Te ayuda y después me beneficio. Que te ayude y después me beneficio. Porque se Sí, sí, meten sí. y después reparten y ganan ellos. Ahora enseguida vamos a hablar del negocio de la finalización de la guerra. Pero ya al entrar en la guerra te ayuda, ¿por qué? Porque te hace activar tus propias empresas. Y Estados Unidos ingresa a la guerra después de varios años a partir del ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor, no sé si ustedes saben dónde queda Pearl Harbor, pero es una islita en el medio del Pacífico, Hawái. en Hawái. O sea que no es que atacaron a Estados Unidos, sino que atacaron donde estaban las bases de parte de la flota de Estados Unidos. Bien, termina la Segunda Guerra Mundial, ganan los aliados, y entre los que ganan está Estados Unidos, claramente, pero con una particularidad. Dentro de los ganadores, Estados Unidos es el único que no recibió ataques en tierra propia. Los ingleses también ganaron, pero estaban hechos pelota. Sí, lo habían bombardeado con cuanta bomba pudieron. Los franceses también ganaron, pero lo invadieron 3 veces. ¿Cuáles eran las fábricas en ese momento en el mundo que estaban funcionando de manera activa, porque se habían activado por la guerra, y que no fueron destruidas por la guerra misma? Que estaban Las en norteamericanas. Estados Unidos. La de Estados Unidos. A partir de ese momento, las fábricas de Estados Unidos empiezan a abastecer de productos a toda Europa y Asia que estaba destruido. Y al empezar a tener una demanda tan grande, y ahí es donde yo hablaba del negocio de la guerra, el negocio de la guerra primero es el armamentista, claramente, y en segundo lugar, el de reconstrucción. Una vez que termina la guerra, alguien tiene que reconstruir. Y eso lleva de la mano 2 negocios. El negocio de la reconstrucción en sí y el negocio financiero. Porque el país que necesita que lo reconstruyan está arruinado financieramente. Entonces necesita dinero. Y ahí es donde empiezan a intervenir los grandes bancos del mundo a prestar dinero a estos países. Dinero que después tienen que devolver. Activado entonces el negocio posterior a la guerra, las empresas de Estados Unidos se encuentran con que tienen que empezar a abastecer, y empiezan a abastecer
a otras empresas y a otros países que hasta el momento eran mercados que estaban cerrados. Y es tan grande la necesidad de abastecimiento de que una empresa, para tratar de cubrir esa necesidad, empieza a dedicarse a varios rubros diferentes. Entonces, yo tenía una fábrica que hasta ese momento construía mesas, y a partir de este momento mi fábrica va a construir mesas, pero también va a construir vestimenta y también va a construir medicamentos, va a producir medicamentos. Esto lo que genera en las organizaciones, esta diversificación en cuanto a las tareas, lo que le generó a las empresas es que no podían seguir siendo administradas de la misma manera. Porque cuando yo tengo una empresa que se dedica a construir mesas, generalmente el que está arriba de todo en la empresa es el tipo que conoce mucho sobre el negocio de mesas. Ahora, cuando mi empresa también se dedica a producir vestimenta y a producir medicamentos, ese mismo tipo que es el dueño de la empresa, ¿sabe de medicamentos o sabe de vestimenta? No. La respuesta es que nadie puede saber de todos los rubros, o al menos si sabe, no es un especialista en el tema. Va a tener un conocimiento del tema. Y a partir de ese momento es que surge el llamado enfoque neoclásico, que justamente lo que busca es dar mayor poder a lo que vamos a conocer como mandos medios. Es decir, el poder no va a estar solamente en la cabeza de la organización, sino que va a estar en la línea media, que es el nivel gerencial, porque cada uno de esos gerentes sí va a saber acerca de cada una de esas unidades de negocio. El gerente del área de fabricación de mesas va a ser un tipo que sepa de fabricación de mesas. En la parte de medicamentos pondré seguramente a un ingeniero químico. En la parte de vestimentas pondré a alguien que sepa de industria textil. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? La diversificación que la guerra produce en las fábricas, a partir de tener que abastecer distintos tipos de mercados, lleva a que las empresas no se pueden administrar de la misma forma. La respuesta a este problema que tienen las empresas lo da el enfoque neoclásico. Y se llama enfoque neoclásico porque justamente toma de la escuela clásica muchos de sus conceptos. Y ustedes van a encontrar muchas características propias de la escuela clásica en los neoclásicos. Vamos a ver, por ejemplo, la división de trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, la estandarización, la especialización. Todos estos conceptos que hemos visto en la escuela clásica también se trasladan a la escuela neoclásica. Pero lo que hace es ayornarlos a la época en la cual estaban trabajando, ¿sí? A la década del 50. Ustedes van a ver, ni bien arrancan a leer el capítulo 7, que les habla de que el enfoque neoclásico hace énfasis en 5 cosas. Cuando decimos que hace énfasis es que le presta más atención a 5 cuestiones, que son como pilares dentro de este enfoque. El primero es en la práctica de la administración. Y acá es el motivo por el cual se llama enfoque neoclásico y no enfoque neo-Elton Mayo. Énfasis en la práctica de la administración significa que busca teorías que sean aplicables a la práctica rápidamente. Porque lo que tenemos que lograr en este momento en el que más de la mitad del mundo está destruido es abastecer, es producir, es subir los niveles de producción de cada una de las empresas. Entonces necesitamos cuestiones que sean prácticas, no que sean teóricas. Entonces, en este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, no me vengan a hablar de Elton Mayo, de la motivación, del hombre social, de cómo se lleva el tipo con los compañeros. A mí no me importa cómo se lleva con los compañeros, porque lo que tengo que lograr es que aumente la producción de las organizaciones. Por eso es que se deja un poco de lado a Elton Mayo, se lo retoma varios años después, y surge este enfoque neoclásico que nos trae nuevamente las principales características clásicas. El segundo postulado, está claro con esto que estoy diciendo, es la reafirmación
de los postulados clásicos. ¿Sí? Toma muchos de esos conceptos que los clásicos tenían y los reafirman. ¿Hasta acá se entiende? ¿Me siguen más o menos con la idea? Bueno, en los neoclásicos es muy importante entender el porqué. ¿Sí? El por qué surgen. Bueno, junto con el énfasis en los clásicos, también tenemos el énfasis en los principios generales de la administración. ¿Quiénes son los que dieron los principios generales de la administración? Los clásicos. ¿Sí? Estamos un poco repitiendo ese punto. Y después algo muy importante. Énfasis en objetivos y en resultados. Y esto es lo que distingue principalmente a los neoclásicos. Los neoclásicos hacen énfasis en los objetivos, concepto que dentro de la escuela clásica no era muy importante. En los neoclásicos el concepto de objetivos es fundamental. Primero, ¿alguien me puede decir qué es un objetivo? Te dicen la cantidad que tenés que vender o producir y lo tenés que cumplir. Bien, ese es un ejemplo de un objetivo. Ahora, si yo tengo La que meta. llevarlo a definir, concretar. Una meta. meta y objetivo no es lo mismo. Un fin a Solemos usarlo concretar. como sinónimos, pero no lo son. No es lo que se Alcanzar espera. la proyección. Alcanzar es, La proyección. yo ya trabajé, ya actué, ya hice y llegué a un lugar. El objetivo se plantea antes, está dentro de la proyección. Hacer que la Por ejemplo, yo te pongo un caso particular. A ver, esperá, porque Trabajé estaba mucho tiempo en Mariel venta. intentando hablar y salía medio entretenido. Ah, no la escuché nada, disculpame, No, no se te escuchaba escuchaba, no la muy escuchaba. cortado. A ver, Mariel. hacer que la organización siga subsistiendo. También. Ese es un ejemplo de objetivo, lograr que la organización subsista. ¿No es lo que me Definir- propongo hacer? No son los resultados OP. ¿Los resultados? Está bueno lo que dijo de proponer. Lo que me propongo hacer, ¿no es? Perdón, mi Se internet, espera resultados hacer. esperados. Bien, los resultados esperados, lo que me propongo hacer, bien, por ahí ¿Es va. más a corto plazo Un el fin a objetivo? concretar, puede ser. Un fin a concretar. Un fin a concretar. Bien, me gustó, está bien, vamos en esa misma línea. En cuanto al plazo, todavía no nos vamos a meter, lo vamos a hablar dentro de un rato del plazo. Ok. Los objetivos, para verlo conceptualmente, es un lugar al cual yo quiero llegar. ¿Sí? Entonces me planteo un objetivo. Después tenemos miles de ejemplos de objetivos. Pero lo importante acá es que los neoclásicos buscan administrar a través de el cumplimiento de objetivos. ¿Por qué? Porque con esta realidad que yo les contaba, en la cual la empresa se empieza a dedicar a muchas cosas distintas y de las cuales yo no conozco del todo, yo que estoy arriba de todo, en la cabeza de la organización, no sé perfectamente de todas esas cosas, ¿cómo hago para dirigir esta organización si los que saben son otros y no soy yo? La manera que encuentran los neoclásicos es la de establecer objetivos. Entonces, al área que se dedica a fabricar medicamentos, le voy a decir, el objetivo de ventas de este año es de tanto dinero. No me voy a meter en cómo haces para venderlo, porque yo no conozco del tema, y no me voy a meter en cómo haces para producirlo, porque no conozco del tema. Pero te voy a plantear a dónde quiero llegar yo como empresa. Porque si yo no planteo objetivos desde arriba hacia abajo, lo que empieza a suceder es que la empresa se empieza a resquebrajar, porque cada sector que se dedica a cosas distintas empieza a ser como una mini empresa. Y cuando empiezo a tener mini empresas, una mini empresa se puede ir a la derecha, la otra puede ir para arriba y la otra para la izquierda. Y eso hace que la empresa se rompa. El plantear objetivos en las organizaciones lo que genera es una cohesión. Cuando yo planteo un objetivo, lo que estoy buscando es que los esfuerzos de distintas partes vayan hacia un mismo lugar. Si arrancamos el cuatrimestre y yo les digo que el objetivo es que aprobemos la materia, lo que estoy buscando es que todos estudien y aprendan para aprobar la materia. Por eso planteo el objetivo, porque estoy buscando que el resultado sea el mismo para todos.
No que hagamos lo mismo. Porque cada uno va a estudiar de la manera que considera que tiene que estudiar y con el tiempo que puede. Pero sí estoy planteando hacia dónde queremos ir. Ahora, si mi objetivo como organización es aprobar la materia y el objetivo de un compañero es tratar de obtener la mayor cantidad de seguidores en Instagram, claramente esa diferencia de objetivos nos va a llevar a que no vamos a poder trabajar como una sola cosa, porque cada uno va a ir para lados diferentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Igual pueden conseguir seguidores en Instagram mientras que cursan la materia, eso no es problema. Bien, ¿alguien quería decir algo? Me pareció que alguien quería... ¿No? Bueno. ¿Hasta acá se entiende, más o menos? Sí. Bueno. Ok, yo voy cambiando de pantalla como para verlos en lo posible a todos. Bien. El quinto punto de los neoclásicos es el llamado eclecticismo. Eclecticismo significa que es un enfoque que lo que hace es adoptar lo mejor de todas las teorías que hubo hasta el momento. Va tratando de adoptar un poquito de cada una de las teorías. Es decir, no desconoce a la Escuela de Relaciones Humanas, toma algunas cosas de la Escuela de Relaciones Humanas, pero ¿de cuál toma más? ¿De qué escuela le parece que toma más? De la clásica. De la clásica. Si no, no se llamarían neoclásicos, claramente. ¿Está bien? Pero el eclecticismo se nota cuando vemos que busca tomar un poquito de cada una de las teorías administrativas que hubo hasta el momento. Algunas que ya estudiamos y algunas que vamos a estudiar, como por ejemplo el enfoque burocrático. ¿Sí? Que lo vamos a ver ya para el segundo parcial. Bien. A partir de esta forma que les comentaba yo de trabajo de los neoclásicos, es que van a encontrar ustedes que se busca diferenciar dos conceptos muy importantes dentro de la administración, que son el concepto de centralización y el concepto de descentralización. ¿Escucharon alguna vez hablar de estas palabras? Sí. Bien, yo les voy a mostrar una imagen, hoy me gustó poner imágenes, y ustedes me van a decir, esto es a ver si se ve más o menos, es un organigrama. Sí, es una representación de una empresa. Una representación gráfica. Si yo les muestro este organigrama, les pregunto, ¿esta organización que ustedes ven es centralizada o es descentralizada? Centralizada. Centralizada. Milagros dijo centralizada. ¿Por qué? Porque el Porque poder las decisiones las toma el de cargo no más alto. ¿Cómo, perdón? Porque las decisiones las toma el de cargo más alto. Sí, a ver, Milagros, ¿por qué decías vos? porque el poder lo toma el que está en el puesto más alto, sería. Lo mismo que dijo el compañero. Si fuese Ok, centralizada, si fuese centralizado no tendría que tener todas las flechas al centro, y ahí está yendo para abajo, no tiene que sea una escala piramidal, sino que no están yendo todas las decisiones al mismo. La decisión la toma uno porque las decisiones son descendientes. Claro, funcionan como cascada las decisiones en este caso. Si es centralizada, el que está arriba le dice a los dos que están abajo, Sí. los dos que están abajo lo van Sí, sí, sí. transmitiendo. ¿Sí? Pero las decisiones en definitiva, ¿quién las tomó? El de El arriba. de arriba. Bien. ¿Alguien piensa que esto es descentralizado? No, yo pensaba que era descentralizado, pero bueno. ¿Por qué, Martín? Por eso mismo que te decía. Ah, bien, porque no Porque iban si todas bien- al... Entiendo, está bien, yo entendí, a ver cómo, hasta que no tengo cómo mostrarte un dibujo, pero yo pensé que era algo así, te lo estoy haciendo, dame un segundito. Igual puede llegar a ser Algo descentralizado así, también. algo así, algo centralizado. No sé si se ve. No mucho. A ver, sacar un toquecito más. Sí, no, pero no. O sea,
Ah, bien, ahí va. Uno en el medio y hacia un los cuadrado costados en el nosotros. medio, y claro, que eso sea algo así tipo centralizado, o sea, un dueño o gerente general, como vos quieras llamarlo, y las flechas se conjuntan todos ahí al En el centro, bien Yo pensaba literal. que podía ser, claro, Bien. claro, como si fuese Bueno. más centralizado. Les tengo una noticia horrible. Esto, viéndolo así, no sé si es centralizado o si es descentralizado. No lo puedo saber. Descentralizado. No lo puedo saber. Profe, Claro, en el puede libro, ser los por dos. ejemplo, Puede ser en el ambas. libro hay un ejemplo A y ver. los dos esquemas son los mismos y en realidad la diferencia está en dónde está concentrado el poder para decidir. Entonces, como que no hay una diferencia en el dibujo, digamos, por así decirlo, sino que el poder se puede concentrar como en el puesto más alto o en el intermedio. Florencia no solo leyó, sino que lo entendió muy bien y lo explicó muy bien también. La verdad que no me dejó mucho más para decir. Florencia, si te sacas un 10, te subo un punto. Es el premio que ganaste. Bueno. Soy así de generoso Yo yo. lo estoy viendo ahora, y ahora, pero por eso, ahora estoy viendo el dibujo, porque no tuve tiempo de ver, que se ve que están pintados como lo que ellos vayan en el medio, en el mando medio, está centralizado, pero es más o menos como yo pensaba, o sea, parecido a eso. La centralización o la descentralización no tiene nada que ver con el esquema de la organización. Tiene que ver con el lugar donde se toman las decisiones. Y eso no lo veo en un dibujo. Este puede ser tranquilamente el organigrama de un hospital. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que el gerente general del hospital toma las decisiones y le dice al neurocirujano, al ginecólogo y al traumatólogo qué es lo que tienen que hacer? No. No. Pero tiene un director general. O sí. O sí. El director ejecutivo, el director administrativo y el director asociado. Bien. Hay un directorio. Ahora, Porque cada una de, tenés de estas especialidades que yo mencioné, si esas especialidades forman un grupo, ¿no tienen un director ese grupo? Sí, un director médico. Sí. Que no tiene nada que ver con el director general de la clínica. Exacto. Y el director médico es el que cuando hay una cirugía se mete en la cirugía y le dice, vos tenés que cortar así, así y así. No. ¿O le dice cuál es el diagnóstico para un determinado paciente? No. Las decisiones no las toma el director médico. Toma decisiones institucionales, pero no toma las decisiones de toda la organización. No. Si ustedes van a una pyme en Merlo, una pyme en la que hay 25 empleados, ¿qué piensan ustedes que se van a encontrar? ¿Quién toma las decisiones en una pyme de 25 empleados? El dueño. El dueño. El dueño. El dueño. Estoy generalizando, no significa que en todos los Que casos. deja a cargo el dueño. Pero puede estar el dueño, puede haber dos supervisores. El dueño o el que deje a cargo el dueño. En las pymes Claro. argentinas lo que muchas veces sucede es que el dueño elige hasta qué marca de escoba hay que comprar. Sí. Eso es Ahí está el centralización. error. ¿Sí? Eso es centralización. O sea, ¿dónde se toman las decisiones? Los neoclásicos lo que dicen es, ok, veamos cuáles son las ventajas y desventajas de una y de otra. Ustedes lo que tienen para estudiar son ventajas y desventajas de centralización y de descentralización. Yo les voy a dar un tip de estudio para este tema. Y es, estudien una de las dos, nada más. O estudian completamente centralización, o estudian completamente descentralización. Si estudian las ventajas de la centralización, ya están sabiendo, sé que es medio un trabalengua lo que voy a decir ahora, pero síganme. Claro, sí, se entiende igual. Si estudian las ventajas de la centralización, están sabiendo las desventajas de la descentralización. Por ejemplo, una ventaja de la centralización es que una sola persona toma las decisiones. Por lo tanto, va a ser coherente con sus decisiones. No va a haber ruido, no va a haber cortocircuito. Una de las desventajas de la descentralización es que muchas personas toman decisiones, por lo tanto, puede haber ruido, puede haber opiniones diferentes, puede haber decisiones contrarias. Puede no haber coherencia. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí.
A ver, con respecto a esto, porque, a ver, evidentemente, como que no queda claro o no lo logro separar lo que es centralizado de descentralizado. Vos bien decís que estudiemos una para poder identificar cuál es la que queremos determinar. Cuando es centralizado, la persona que toma las decisiones es el de cargo más alto. Es uno solo, sí. Y una de las desventajas es que está más lejos del lugar donde pasan las cosas. Y en el centralizado es al revés. Es la persona que está más cerca. En el Entonces, perdón, una cosa, en el descentralizado es al revés. En el descentralizado es el que está más cerca, y en el centralizado es el que está más lejos. Ahora, cuando vos mostrás el diagrama, sí, lo podemos tener claramente como es desventajas. una combinación de cosas. El que está acá toma decisiones acerca del que está acá abajo. ¿Sí? El que está acá arriba toma decisiones acerca del que está acá abajo. Entonces, el que está acá arriba dice, por ejemplo, si yo veo que se tarda en atender a un cliente 3 minutos, con que tenga a una sola persona atendiendo clientes, puede atender a X cantidad de clientes por hora. A 20 clientes por hora, ¿sí? Porque demora 3 minutos con cada uno. Entonces, en 10 horas, atiende a 200 personas. ¿Eso es real? Bueno. No. No. Pero como el que está acá arriba es el que toma la decisión, no ve realmente qué es lo que pasa acá abajo. Entonces, una de las desventajas de la centralización es la distancia que hay entre la toma de decisiones y el hecho. Bueno, pero ese es un concepto de que las decisiones se toman más rápido en un descentralizado que centralizado. La diferencia está que si esto fuera descentralizado, el que toma las decisiones va a estar acá. Está cerca de donde pasan las cosas. Está más cerca, entonces las decisiones van a ser un poco más reales. Y además, este ejemplo lo doy siempre porque es bastante claro. Si la organización es centralizada, si yo quiero decidir algo, estoy acá por la cadena escalar que aprendimos de Fayol y por la unidad de mando, no llega nunca mi jefe. Mi jefe va a hablar con su jefe y él va a hablar con el que toma las decisiones. Yo le digo a mi jefe, mira, me di cuenta que el cajero está robando 10.000 pesos por día. Mi jefe le dice al que está arriba, yo me di cuenta que están robando 5.000 pesos por día. Guiño, me quedé con 5 lucas. Este va acá y dice, yo me di cuenta que están robando 2.500 pesos por día. Cuando llega acá arriba, lo que le dice es, mira, en realidad el que está robando todo es el jefe del área nada más. Échalo a ese. El mensaje original llega muy distorsionado acá arriba. Y la decisión también, porque la decisión sigue el mismo camino. Cuanto más espacio tiene, la comunicación tiene más ruido. Te hago una consulta. Eso suele pasar bastante. ¿Sí? Eso suele pasar bastante. No hay buena comunicación. Te hago una consulta. Lo he sufrido, así que... Te hago una consulta. Vos decís que en el organigrama no se puede saber. Sí. Pero cuanto más departamentizás la empresa, es algo de suponer que vos lo que haces es delegar un poco las tomas de decisiones, sino para qué departamentalizás. Exactamente, deberías de departamentalizar para ir delegando, pero no siempre sucede eso. No siempre sucede. Yo trabajo en una universidad en la que trabajan muchísimas personas y tiene una característica, yo no debería estar grabando estas clases, pero bueno, tiene una característica que es centralizada. Y las decisiones las toman principalmente el rector y el vicerrector. Y después tenés miles de personas trabajando. No te escucho. Ahora, Ignacio, una consulta. La tarea se puede delegar, sí, pero la responsabilidad no queda del mando más alto. Espera un cachito. Maxi Rodríguez, estás con el micrófono abierto. Perdón, gracias. No pasa nada. Sí, Marcelo. Disculpame, te decía, uno la tarea la delega. O sea, bien como decía mi compañero, uno va a hacer distintas ramas dentro de la empresa. Uno delega la tarea, pero la responsabilidad, ¿va junto con la delegación de la tarea o le queda la responsabilidad siempre al cargo más alto? La responsabilidad es compartida, pero uno es responsable por lo que hacen sus subordinados. Pero en el caso de lo que estamos hablando ahora, no estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de toma de decisión. Es quién decide, no quién es responsable de la tarea. Toma de decisión, sí. ¿Sí?
Cuando es centralizada, la toma de decisiones en un sector, en un núcleo. Y de ahí se toman todas las decisiones importantes. Cuando es descentralizada, se da la posibilidad a que los mandos medios tomen mayor cantidad de decisiones. Insisto, para estudiar esto, viendo una, el opuesto es la otra. Viendo las ventajas de una, las desventajas de la otra es el opuesto, justamente. ¿Sí? Cuando lo lean van a ver que es exactamente así. Uno está lejos y el otro está cerca. Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Bien? Bueno, ¿dudas hasta acá? Sé que es largo este capítulo, pero nos queda un poquito más, igual no mucho más. ¿No hay más dudas? Bueno, funciones del administrador. ¿Cuáles son las funciones del administrador según los clásicos? Estamos hablando del señor Fayol. 5 funciones del administrador. Planificar, Planificar. administrar, No. Organizar. Organizar. Controlar. Controlar es la última. Dirigir. Dirigir y controlar. Dirigir, coordinar y controlar. Coordinar y controlar. Son 5. Son 5. ¿Bien? Estas las tienen que saber, es el ABC. ¿Sí? Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Ahora, los neoclásicos toman estas características de los clásicos, pero las transforman y las empiezan a ayornar a la época. Entonces, en lugar de 5, dicen que son 4. Planificar, organizar, dirigir y controlar. La función de coordinar se incluye dentro de la dirección. Bien, los neoclásicos tienen entonces 4 funciones del administrador: planificar, organizar, dirigir y controlar. Todos los capítulos que tienen para leer de neoclásico es acerca de esas 4 funciones. Tienen 4 capítulos para leer del tema. Y los neoclásicos se caracterizan por dividir a la organización en 3 partes. ¿Sí? La dividen, van a encontrar un triángulo en el que está dividido en 3 niveles. Tienen un nivel que se llama estratégico, un nivel que se llama táctico y un nivel que se llama operativo. Esperen que voy a buscar porque no tengo fibras acá y les hago el dibujito. Esto de no tener pizarrón es todo un tema. No es fácil. Bien. Esta es la pirámide de la que hablan los neoclásicos. En la cima, arriba de todo, está el sector estratégico. ¿Sí? La organización la dividen en 3 partes. La parte estratégica, la parte media, que es la parte táctica, y la parte de abajo, que es la parte operativa. Y se acuerdan que yo mencioné que había 4 funciones: planificar, organizar, dirigir y controlar. Se quedó tirado la imagen, profe. No sé si... ¿Fue para mí eso o no escuché? Queda un minuto. Bueno. ¿Se entiende hasta acá? Estratégico, táctico, operativo y 4 funciones: planificar, organizar, dirigir y controlar. Lo que hacen los neoclásicos y lo que ustedes van a ver en todo este capítulo es unir... Quedó como con sola. ¿Se quedó qué? Me parece que tiene problemas de internet. No, tenés problema de Wi-Fi. Es problema de Wi-Fi. Bueno, igual, miren, se está por cortar esta parte, así que volvemos una vez más, ya la última, juro que no entramos más de vuelta, y ya terminamos con este tema, ¿sí? Así que cortamos y entramos de vuelta.